Regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con la precandidata presidencial Tamara Adrián. Se quedaba, antes de irnos a la pausa, contestando una pregunta que nos hacían de nuestra audiencia. Mira, sí, eso es súper importante, es la pregunta de qué hacer con jubilados y pensionados, pero lo vamos a explicar, lo voy a tratar de explicar muy rápidamente. Ya ustedes ven que trato de explicar todas las cosas con profundidad, pero muy rápidamente. En Venezuela existen alrededor de 5.400.000 personas que están jubiladas o pensionadas. A eso se agregan 6 millones y tantos de empleados públicos cuando había 400, cuando hace 25 años. Ahorita hay alrededor de lo que se sabe, que hay en el gobierno central, pero todavía hay más si tú sumas empresas del Estado, institutos autónomos, los gobiernos locales, es decir, municipalidades y estados y otras personas que dependen del Estado. Entonces eso puede llegar, estamos hablando de que un mínimo de 12 millones de personas dependen del Estado, entre jubilados, pensionados y funcionarios públicos. Eso es lo que explica que no se puedan aumentar sueldos y que no se puedan aumentar pensiones. Por una razón muy sencilla, porque eso implicaría volver al círculo de la hiperinflación, emitir dinero sin respaldo porque no hay recaudación tributaria, porque no hay exportación efectiva de petróleo que permita cobrar y permita ingresar en las arcas nacionales suficientes fondos como para pagar un aumento de sueldos y salarios. Esa es la cruda verdad. A veces, como decía Es una realidad muy dura en la que viven nuestros pensionados sí, y que, como hablábamos, entonces, aumentan los medicamentos, como por ejemplo los antihipertensivos, entre pero otros. fíjate qué pasó además, que es lo peor. Sí. Resulta que el sistema del seguro social en el mundo y las pensiones en el mundo no dependen del Estado, dependen de ti, de mí, que contribuimos con nuestro dinero, parte, una especie de ahorro que nos deduce el patrono y el patrono pone otra parte. Entonces tú pones 100 y el patrono pone 100 y eso va a un fondo que en el caso de Venezuela es administrado por el Estado, en otros países es mixto, es administrado por privados y por el Estado, y en otros países es privado, pero es lo que se llama el fondo intergeneracional. Eso depende de la base. De cuántas personas contribuyen hacia arriba para que se pueda crear ese fondo. Pero en el caso venezolano lo que sucede es que el fondo del Seguro Social fue usado para otros fines y se desapareció. Entonces el costo de las pensiones recayó sobre el Estado directamente, por ende sobre la producción petrolera, por ende sobre la recaudación impositiva, que no es lo que debe, porque es como si tú hubieras puesto tu dinero en un banco y el que administra el banco se llevó el dinero y entonces ahora, ¿qué hacer con eso? Nuestra propuesta tiene que ver con la reconstrucción de ese fondo que no está. Darle viabilidad a ese fondo, lo cual es bastante más difícil ahora porque había alrededor de 7, 8 millones de personas que se fueron, con lo cual la pirámide de personas que contribuyen tiene una forma muy extraña, tiene una forma como de una copa. Abajo una base, luego se estrecha, luego se abre y luego se cierra. Se ha ido mucha población joven Entre la edad 20 y 45 trabajadora, años. y se han quedado nuestros abuelitos. Correcto, y entonces tú tienes entre 20 y 45 años un déficit y entonces se cierra esa pirámide de personas que deberían contribuir al fondo. Entonces la propuesta para reconstruir al fondo tienen que, porque es la única forma de realmente volver a tener una pensión digna, pasan por varias propuestas. Uno, establecer que las variaciones petroleras deban ir necesariamente a reconstruir ese fondo. Dos, que haya un sistema de auditoría sobre el fondo y evitar que de cualquier manera el Estado pueda utilizar ese dinero para un fin distinto de pagar las prestaciones de salud y de pagar las pensiones. En tercer lugar, una idea que se me ha venido ocurriendo en estos tiempos y que tiene que ver con las posibilidades que tendrían algunos jubilados y pensionados de recomponer su propio fondo de pensión y jubilación de la siguiente forma. Dándole una capacitación importante para que puedan volver a entrar aquellos que quieran, no es obligatorio, aquellos que quieran, desean volver a entrar en el sistema de trabajo, entonces tener su sueldo por un lado, pero además de lo que vayan a contribuir para reconstruir su fondo, ese que te parecía cuando tú abrías el Seguro Social, poner cédula de identidad y te salía tantas cotizaciones y te salía que tú habías ahorrado tanto, para reconstruir ese fondo tuyo, que tú pongas una porción como la simbólica que se sigue poniendo, pero que el patrono ponga
5 veces ese monto, en lugar de una, 5 veces, que lo pueda deducir del impuesto sobre la renta de tal manera de que no sea un costo para la empresa y que el Estado, porque al fin y al cabo quien agarró esos fondos es el Estado, ponga esos 5 veces, de tal manera de que cada mes el jubilado que vuelva al sistema laboral está reconstruyendo su fondo, que además tendrá que ir a una porción, a una situación aparte, de tal manera que no se confunda con el fondo general, que pueda tener entonces el equivalente a 100%, o sea, a 1000% respecto de lo que tú has aportado. Es decir, tú aportas 100 y 1000 te lo aporta el patrono y el Estado. Y entonces de esa manera puedes darle viabilidad bastante rápido a una posibilidad de tener un sistema de pensiones donde aquellas personas que puedan reconstruir de esta forma su sistema, de jubilación, puedan entonces decidir cuándo desean dejar de trabajar otra vez y ya tienen su ahorro ahí garantizado. Eso es una solución, pero para aquellos que no puedan trabajar, que no quieran trabajar, tenemos que lograr que ese se reconstruya el fondo general y para eso está la propuesta sobre el petróleo. Claro, aquellos que no puedan, por ese tema de salud inherente a la edad, en edades Hay avanzadas. gente que sí, o sea, depende, bueno, pues, vale, de yo cada tengo posibilidad. 69 años, yo no me quiero No, jubilar, claro. yo no me quiero, pero hay gente que tiene problemas de salud serios Claro. o que no quiere. Pero yo soy de las que mientras pueda nunca dejaré de trabajar. Pero hay gente que sí quiere dejar, pero hay gente que se vio obligada a dejar de trabajar y eventualmente podría todavía aportar. Imagínate la cantidad de 5.400.000 pensionados, la cantidad de años de experiencia y la cantidad de conocimientos que podemos utilizar para justamente reconstruir esa Venezuela para el siglo XXI. Bueno, gracias por esa propuesta para uno de los sectores más desfavorecidos que hoy tiene nuestro país, que es el de la tercera edad. Seguiremos escuchando su visión, sus propuestas al regreso de la pausa. Tenemos que cumplir con un compromiso. Ya volvemos.